Dentro del vasto Internet se puede encontrar toda clase de historias, ya sean anécdotas reales o simples obras de ficción que van desde aquellas que fueron escritas por personas que estaban aburridas, hasta algunas muy bien elaboradas. Es en esta categoría donde encontramos uno de los submundos de la literatura del Internet más conocidos: los SCP. Cualquiera que ha estado en Internet el suficiente tiempo sabe lo que es un SCP. Para cualquier ajeno, de manera rápida puedo resumir que la Fundación SCP es una organización ficticia cuya historia cuenta que se encargan de investigar y contener toda clase de artefactos o entes que se consideren fuera de lo normal, o directamente antinaturales. La Fundación SCP tiene su propia enciclopedia online donde libremente podemos leer sobre su historia, organización, y principalmente sus objetos archivados, que son por mucho el alma de la Fundación y lo que hace este, por así decirlo, juego de rol, muy interesante. Al igual que las creepypastas, los objetos SCP son toda clase de artefactos o seres cuyas descripciones van desde lo simple hasta lo bizarro. Dentro de los más de 1000 objetos archivados hay toda clase de ingenios retorcidos, y mucho empeño puesto, principalmente por aquellos que se encargan de ordenar cada historia para que se vea lo más legítimo posible, y no hay dudas de que es por esto que los SCP son tan famosos en Internet, incluso habiendo trabajos dedicados a ellos. No obstante, no es un trabajo fácil. La enciclopedia que se encarga de recopilar la historia de la Fundación SCP tiene más de 10 años de existencia, y como es obvio, ha corrido tanta agua bajo ese puente al punto de que no todo se ha guardado. Aunque no lo crean, hay historias sobre algunos SCPs que se terminaron perdiendo, y a día de hoy solo existen en la memoria de aquellos que alguna vez las leyeron. Dentro de la enciclopedia de la Fundación, los SCP son identificables gracias a un número, una clasificación de peligrosidad, y un apodo. Por ejemplo, este SCP, cuyo número es 173. Su apodo es la escultura, y su clasificación de peligrosidad es Euclid, lo que quiere decir que es un objeto que puede ser peligroso en ciertas circunstancias. O este otro, el número 106, cuyo apodo es el anciano, y es de clase Keter, lo que quiere decir que es altamente peligroso para cualquier persona. Casi todos los SCPs tienen estos tres sistemas de marca. Y digo casi todos, porque claramente hay excepciones. Una de esas excepciones es un SCP muy desconocido perteneciente a la primera serie. El SCP-048, cuyo apodo es, el número SCP maldito. A diferencia de los demás, este no cuenta con una clasificación de peligrosidad, ya que no es un objeto ni un ente, sino algo un poco más abstracto. Su historia es la siguiente. Descripción. Se ha hablado y considerado a SCP-048 como el número SCP maldito por la directiva SCP. Cualquier objeto asignado tiende a ser destruido, perdido, borrado de la base de datos, o robado. De manera fortuita o sin culpables aparentes. También se ha observado que el personal asignado a SCP-048 sufre un 50% más de probabilidades de abandonar su puesto debido a muerte o desmembramientos, entre otros. Se desconoce si el número 048 posee alguna habilidad paranormal desconocida, pero la superstición alrededor de este número ha forzado a quitar dicho número del catálogo para que la moral del personal no decrezca. Este SCP tiene una historia bastante simple. Como pudimos escuchar, se trata de un espacio dentro del archivo de la Fundación, cuyo uso resulta en la desaparición sin explicación del objeto ahí archivado. No suena como algo verdaderamente interesante. Pero el trasfondo de este SCP sí que lo es, ya que realmente esta historia ficticia no es más que una ingeniosa meta-referencia. Aunque no lo crean, este SCP fue creado para así hacer referencia a todos los SCP cuyas historias se terminaron perdiendo. Para entenderlo bien, es mejor volver a la época en la que la Fundación apenas se estaba creando. Los primeros SCP aparecieron en Internet a finales de los años 2000. En esa época no había alguna página que los registrara, así que a algunos se les ocurrió crear la Wiki SCP, la cual existe a día de hoy. Al igual que cualquier otra wiki, todos los interesados pueden hacer sus aportes, principalmente con historias. La cosa fue que por esta época, el número 048, número asignado a un SCP de la primera serie, se volvió infame dentro de la comunidad, ya que todas las historias que se habían escrito para él, fueron borradas por los admins al considerarlas de baja calidad. Y así fue durante muchos años.
El número 048 siempre estaba vacante, ya que todas las historias que los usuarios escribían para archivar en este número siempre terminaban borradas. Fue por esto que el número se volvió una especie de meme dentro del fandom, siendo apodado como el número maldito. Bueno, quizás muchos ya se están preguntando de qué trataban estas historias borradas. Lamentablemente, y como es de esperarse, al haber sido eliminadas hace años, la gran mayoría se terminaron perdiendo. No solo eso, la gran mayoría fueron olvidadas a tal punto de que ni siquiera se saben sus títulos. Se desconoce la cantidad de historias del SCP-048 que fueron borradas, pero se tiene el conocimiento de la existencia de al menos 3. De todas las versiones borradas de las cuales tenemos información, la más antigua llevaba por título, Joey. Esta historia fue publicada en algún momento del 2008, y estuvo en la wiki de la fundación hasta enero del 2009, cuando fue borrada. Según esta historia, el SCP-048 es un perro con la capacidad de actuar y comunicarse como una persona. Según se dice, Joey, como él mismo se llamó, tiene la capacidad de hablar, entender cualquier clase de lectura, y sin razón también cuenta con una fuerza sobrehumana, hasta el punto de que es capaz de romperle un hueso a alguien de una mordida. El artículo de Joey contaba con una descripción detallada de su comportamiento y entorno de contención, así como una lista de entrevistas hechas hacia él. A algunos quizás les parezca interesante, pero no fue así para los administradores de la enciclopedia, quienes terminaron por borrar la historia. Sin embargo, a diferencia de las demás historias que mencionaré, Joey es la única que no se terminó perdiendo, ya que se consideró lo suficientemente pasable como para ser rearchivada en la página, en su sección de SCPs descartados notables. Incluso cuenta con una traducción al español para quien quiera leerla más fácilmente. Después de que Joey fuera arrojado a donde los datos borrados, se sabe que al menos 2 historias más tomaron su lugar hasta la creación del actual SCP-048. La primera llevaba por título, El collar de la avaricia. Fue publicada en algún momento de febrero del 2009. De este SCP no sobrevive nada más allá de su apodo, ya que fue borrada porque también se consideró mala. De hecho, la única razón por la cual sabemos que esta historia existió, es gracias a una captura de la Wayback Machine, donde se puede leer el título del mismo. Lamentablemente la misma página no resguardó una copia del collar de la avaricia, así que se desconoce de qué trataba. A diferencia de Joey, cuya historia duró en la página por lo menos un año, el collar de la avaricia fue borrado en menos de 2 semanas por su baja calidad. Por último, tras el borrado del anterior SCP, uno nuevo trató de tomar el lugar. Esta vez, un SCP con el extraño apodo del barco vampiro. Sí, el barco vampiro. Esta historia duró menos que la anterior, y tal como esa otra, de este no sobrevive nada más que el título. Eso sí, algo que hace interesante al barco vampiro, es que muchos lo consideran como el peor SCP que alguna vez se haya creado. Pero a pesar de tener este curioso reconocimiento, nadie ha dado alguna descripción de la historia, por lo que su contenido es desconocido, aunque usando la imaginación podemos darnos una idea de qué trataba. Irónicamente esta fue la historia que rebalsó el barco, ya que una vez borrada, a alguien se le ocurrió hacer una sátira del hecho de que todas las historias de ese SCP se terminaron borrando, creando así la historia que ocupa ese número a día de hoy. El número SCP maldito. De hecho, dentro de esa historia se hace referencia al barco vampiro como el último objeto que desapareció una vez fue archivado ahí, en la sección de anexos. Claro, esta es solo la punta del iceberg, pues se sabe que existieron muchas más historias antes de Joey, y que igualmente se terminaron perdiendo al igual que el barco vampiro y el collar de la avaricia, solo que estas desaparecieron por completo. Realmente no hay más que decir, pero no se puede negar que la historia tras este relato corto es de las más interesantes de toda la Fundación SCP, aunque no sea de las más conocidas o tomadas en cuenta. Sin dudas muchos fans se quedarán con las ganas a partir de hoy de saber qué contenían todos estos SCPs perdidos. I just wanna be the one who'll change your mind. But my life is bigger than a simple dream that reminded me that love is a mystery.